Ok, entonces estábamos diciendo que íbamos a escribir nuestras ecuaciones y donde apareciera epsilon 1, nosotros tendríamos que seleccionar esta casilla, como lo hacemos en el segundo departamental. Recordar que en el segundo departamental nosotros poníamos aquí la temperatura y cada que aparecía TS o la temperatura así solita, pues nosotros lo seleccionábamos así como en Excel. Entonces aquí lo mismo, aquí yo que estoy suponiendo epsilon 1, entonces voy a copiar mi expresión tal cual. Aquí me dice que K1, de nuevo aquí está 50.0051. Va a ser igual a epsilon 1 al cuadrado. Entonces aquí, epsilon 1, pues únicamente la supongo y la selecciono como un Excel. Y dice que eso tiene que estar al cuadrado. Y en la parte de abajo tengo 4 menos 2 epsilon 1 menos epsilon 2. Entonces voy a escribir 4 menos 2. Epsilon 1 lo supongo, aquí está. Aquí está. Menos epsilon 2. El epsilon 2 no lo conozco, entonces únicamente lo dejo expresado. Solamente que aquí no pueden escribir así epsilon 2. ¿Por qué? Porque si escriben esto, la teja se confunde y epsilon 2 en lugar de tomarlo como una incógnita, lo va a tomar como una casilla. Por ejemplo, aquí sería D2. Entonces la siguiente va a ser E2, la que tengo por acá. Entonces, si ustedes ponen esto, les va a dar un error porque la teja lo toma como una casilla, no como una variable. Entonces voy a poner aquí, voy a colocar X, por ejemplo. Y ya vamos a saber que X va a ser epsilon 2. Me dice que esto está al cuadrado. Y sigo. 6 menos 4 epsilon 1. Epsilon 1 de nuevo lo selecciono. Aquí está. Menos 2 epsilon 2. Menos 2. Y epsilon 2, pues ya les dije que no pueden ponerlo porque los va a confundir. Entonces quedamos que epsilon 2 era una X. Entonces aquí está la X. Este tiene un coeficiente perdón, un exponente de 4, entonces aquí lo coloco. La presión son 2 atmósferas y los moles totales son 10 menos 4 epsilon 1. De nuevo, epsilon 1 aquí lo tengo, únicamente lo selecciono. Menos 2 epsilon 2. 2 y epsilon 2 yo lo puse como una X. Aquí está. Y esto lo tengo que elevar a la menos 4. Menos 4. Ya terminé de escribir mi ecuación, entonces le puedo dar coma y la variable que quiero pues es epsilon 2. Y epsilon 2 pues yo lo coloqué como una X. Aquí está. Solamente voy a verificar que mis paréntesis estén correctos. Y le voy a dar Enter. Aquí tengo mal un paréntesis de seguro. Ah, sí, aquí está. Aquí me faltó un paréntesis. Le doy Enter y solamente arrastro como un Excel. Aquí estarían mis soluciones. Voy a hacer exactamente lo mismo para la epsilon 2 de la ecuación 2. Como su nombre lo dice, pues ahora voy a ir a la ecuación 2 y voy a hacer lo mismo. Igual en el solve y voy a escribir tal cual mi ecuación 2. Y de nuevo, cada que aparezca epsilon 1, yo tengo que seleccionar la casilla. Y cada que aparezca epsilon 2, pues yo tengo que cambiarla por alguna otra variable. En este caso, pues voy a seguir utilizando la X para que mi tejas no se confunda. K2, aquí lo tengo, 2.57143. Va a ser igual. Tengo epsilon 2, no la puedo colocar tal cual porque me la confunde, entonces solo coloco X. Y en la parte de abajo, 4 menos 2 epsilon 1 menos epsilon 2. Epsilon 1 aquí está, lo selecciono. Menos epsilon 2 menos X por 6 menos 4 epsilon 1 menos 2 epsilon 2. Epsilon 1 de nuevo aquí está, solo lo selecciono. Menos 2 epsilon 2.
2, epsilon 2, pues lo coloqué como una X y esto va a estar elevado al cuadrado. Aquí está. Por la presión, de nuevo son 2 atmósferas y en la parte de abajo 10 menos 4 epsilon 1. Epsilon 1 aquí está, lo selecciono. Menos 2 epsilon 2. Menos 2 y epsilon 2 lo coloqué como una X. El exponente tiene que ser un menos 2, aquí lo coloco. Y mi única incógnita en esta ecuación, pues es la epsilon 2, que yo la coloqué como una X. Entonces aquí la coloco y le doy Enter. ¿Qué voy a hacer? Voy a arrastrar los valores. Aquí está. Y de nuevo, como lo hago en el segundo departamental, tengo que hacer un gráfico rápido. Aquí siempre voy a poner la variable que yo estoy suponiendo. En este caso yo estoy suponiendo la epsilon 1, entonces por eso aquí yo coloco la epsilon 1. Y aquí en este eje de las Y's voy a colocar la epsilon 2 de la ecuación 1 y la epsilon 2 de la ecuación 2. Entonces, donde se junten mis ecuaciones, mis líneas tienen que ser mi solución. Es una ecuación algo compleja de ver. Aquí está, algo compleja de ver, no se alcanza a ver bien. Entonces, nosotros tenemos que, pues, comenzar a jugar con los valores, más o menos donde se parezcan. Si me doy cuenta aquí en 1, ya vimos que vale 0.61 y 0.53, entonces mi solución tiene que estar entre estos valores. Nosotros ya habíamos visto que nuestra solución era de 1.1, entonces si yo coloco 1.1 aquí, en teoría me tiene que dar el mismo resultado. Lo coloco y aquí está, 1.1 y vale 0.4 y 0.4. Así se tendría que hacer el método gráfico. Nosotros tendríamos que este, jugar con los valores. Aquí, por ejemplo, si pusiera 0.9, pues ya más o menos igual están cerca. 0.95, se van acercando. Entonces, esta sería mi solución. Este método, ya vieron, casi no me gusta, más que nada porque se suele confundir o no sé, no quisiera confundirlas con el método que ya habíamos visto para el segundo departamental. Y por eso les doy ambas opciones, porque ya vieron que se puede resolver también por el método del sistema de ecuaciones simultáneas, con un solve nada más, y ya vieron que arroja el mismo resultado. Así es que ustedes aquí podrían escoger, bueno, en este caso sí les piden exactamente este método, pero ya vieron que que hay bueno, dos métodos para solucionar el ejercicio. De la misma manera aquí epsilon 1 sigue dando 1.1 mol y epsilon 2 da 0.4 mol. Entonces, ¿tienen alguna duda con esto? No. Bueno, yo creo que con esto no, pero yo creo que tal vez con esto, pues sí, porque pues, es la primera vez que lo vemos. Y cuando ustedes lo cursen, lo más seguro es que también les vayan a enseñar a hacer esto del método gráfico, pero en mis ejercicios yo siempre colocaba el solve directamente. Incluso en este ejercicio, yo recuerdo que en este ejercicio hice la gráfica, pero primero hice esto. O sea, cuando yo hice este ejercicio, primero lo resolví así y ya vi que la solución era este. Entonces ya como me piden un método gráfico, pues ya hice lo que acabo de hacer. Y pues, y como lo acabamos de hacer, directamente coloqué la solución que me arrojó aquí y ya así hice el método gráfico al final de cuentas, pero yo ya tenía una idea de qué solución iba a tener que colocar. Entonces, cuando ustedes les piden método gráfico, yo les recomiendo que primero hagan esto, el método de simultáneas, aunque lo van a hacer 2 veces, sí, pero es más difícil suponer los valores aquí.
La temperatura era mucho más fácil. Si no mal recuerdan, la temperatura se suponía valores por encima y por debajo. Ese era más fácil. Pero en cambio, un epsilon es más difícil de suponer en un método gráfico. Por eso, no importa que lo hagan dos veces, va a ser incluso más rápido que si lo hacen directamente con el método gráfico. Entonces, yo les recomiendo que primero hagan esto y después hagan su método gráfico, pero ustedes ya van a saber qué solución van a tener que colocar. En este caso, 1.1, y ya vieron que arrojó el mismo resultado. Entonces, el siguiente ejercicio es el profesor Mayorga. Creo que igual es un viejo, un viejito. Y y pues ya lo habíamos resuelto este primer ejercicio. No en este examen, lo resolvimos en otro. Creo que lo resolvimos de un extra o algo así. Pero este es el que me interesa, donde hay sólidos, líquidos y gases. Aquí me dice, tema 2: en un reactor experimental que contiene óxido ferroso, se pone en contacto con una mezcla gaseosa formada por 22.8% en mol de monóxido y 72.2% de nitrógeno, a una temperatura de 1011 grados Celsius y 0.78 atmósferas de presión, para reducirlo a hierro metálico. Admitiendo que se alcance el equilibrio, calcular el peso del hierro metálico que se produce en 19.564 litros de la mezcla alimentada a las mismas condiciones de temperatura y presión. Me está diciendo que estoy llevando a cabo un proceso isotérmico e isobárico, o sea que la temperatura y la presión no van a cambiar. La reacción ya me la dan: óxido ferroso me produce, óxido ferroso con monóxido me produce hierro y dióxido de carbono. Experimentalmente se reporta que a 1011 grados Celsius se tiene una constante de equilibrio en función de las actividades de la sustancia del sistema. Aquí ya me están dando la constante de actividad y me están dando la R que tengo que utilizar. Entonces, pues aquí yo tengo que pasar la temperatura a Kelvin. La presión ya ahí se queda en atmósferas. Ya me están dando la composición, entonces yo puedo suponer la base de cálculo que yo quiera. Cuando me dan composiciones, sí puedo suponer bases de cálculo. Y aquí un tip: cuando yo tenga volumen, lo más seguro es que utilice la de Pancho Villa. También por algo me están dando la R. Me están pidiendo el sistema me están pidiendo el peso, si no mal recuerdo. Así, calcular el peso. Por eso también me están dando el peso molecular. Nosotros lo atacamos de la misma manera como siempre. Escribimos nuestra reacción. Es el óxido ferroso. Aquí sí es muy importante colocar el estado de agregación. Va a reaccionar con monóxido de carbono. Y me va a producir hierro metálico y dióxido de carbono. CO2. Yo tengo mi ecuación. Lo primero que tengo que hacer es ver si está balanceada. Tengo un hierro del lado izquierdo, un hierro del lado derecho, un carbono del lado izquierdo, un carbono del lado derecho, dos oxígenos a la izquierda y dos oxígenos a la derecha. Mi reacción sí está balanceada. Siguiente paso, pues tengo que dibujar mi reactor en el cual voy a colocar mis flujos y, y mis condiciones de operación. Dice que tengo una temperatura de 1011 grados Celsius. Yo la tengo que transformar a Kelvin.
1011 más 273.15, 1284.15. Me está diciendo que estoy trabajando a 0.78 atmósferas. Y también me está diciendo que tengo un volumen de 19.564 litros. Aquí está mi reactor y mis condiciones de operación. Voy a colocar mis flujos. Recordar que cuando yo tengo reactivos sólidos, a mí no me interesa saber cuánto estoy alimentando. Entonces aquí yo no necesito proponer bases de cálculo para el sólido. Entonces, pues solamente le voy a colocar moles iniciales de óxido ferroso. No me interesa saber cuánto. Por eso en las composiciones me están diciendo únicamente del monóxido. ¿Y por qué me están diciendo? Porque el monóxido es un gas y de los gases a mí sí me interesa conocer cuánto. Y me están dando el nitrógeno. El nitrógeno, como no está en mi reacción, pues yo voy a saber que el nitrógeno es un inerte. Entonces, cuando yo tengo porcentajes, yo puedo suponer cualquier base de cálculo. Yo siempre escojo la base de cálculo de 100, porque el número ya solamente se queda. Entonces, aquí le voy a colocar base de cálculo de 100. 100 moles. Estos 100 moles únicamente son de los gases. Recuerden que cuando yo haga sumatoria de moles totales, los sólidos no aparecen, por eso estos 100 únicamente son de los gases. Entonces me dice que el monóxido tengo 22.8. Entonces, el 22.8% de 100, pues siguen siendo el 22.8. Y el nitrógeno me dice que es el 77.2. Entonces, el 77.2% de 100, pues igual sigue dando 77.2 moles. Ya tengo mis flujos a la entrada. Ahora, yo sé que parte de estos reactivos no van a reaccionar, entonces va a salir parte del óxido ferroso y parte del monóxido de carbono. ¿Qué más va a salir? El inerte. Y va a salir mis productos, que es el hierro metálico y el dióxido de carbono. Aquí lo único que sé es el nitrógeno, porque el nitrógeno al ser un inerte, así como entra va a salir. Entonces aquí son 77.2 y aquí también tienen que ser 77.2. Ya que tengo mis composiciones, mis flujos y mis condiciones de operación, yo ya puedo establecer mi balance de materia. Y recordar que cuando yo tengo sólidos, líquidos y gases, pues los acomodo así tal cual como los mencioné. Primero los sólidos, después los líquidos y al final los gases. Entonces aquí voy a tener mi componente I. Aquí voy a tener mis moles a la entrada. Y pues tiene unidades de mol, literalmente. Y aquí moles a la salida son moles a la entrada, más menos gamma por el grado de avance. Únicamente tengo una reacción, por eso únicamente tengo un grado de avance. Componentes, voy a mi reacción, busco a mis sólidos y veo que tengo al óxido de hierro y al hierro metálico. Entonces los coloco porque son sólidos. Coloco su estado de agregación. Lo mismo para el hierro. Coloco también su estado de agregación. Ya terminé con mis sólidos. Ahora voy con los líquidos. No tengo ningún líquido. Y voy con los gases. ¿Cuáles son los gases? Monóxido de carbono, dióxido de carbono y el nitrógeno. El nitrógeno también es un gas.
Aquí está. Moles a la entrada, únicamente bajo la información que tengo. Aquí. Moles de óxido de hierro, pues como tal no me interesa porque es un sólido. Entonces es lo que voy a escribir. Moles iniciales de óxido de hierro. Hierro sólido, el hierro es un producto, los productos yo no los alimento, entonces la alimentación inicial es 0. Monóxido de carbono, es decir, lo estoy alimentando y tengo 22.8. Es lo que yo voy a colocar aquí. Y por último, bueno, dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un producto, yo tampoco lo alimento. También es 0 aquí. Y ahora sí, por último, el nitrógeno así lo alimento, 77.2. Entonces ese 77.2 va a ir aquí. Moles a la salida, dice que son los moles a la entrada. En este caso tengo moles iniciales de óxido de hierro. Busco el óxido de hierro en mi reacción y veo que está del lado izquierdo, le corresponde un signo negativo con un coeficiente de 1. Entonces únicamente sería menos 1, épsilon. El 1 ya no lo coloco, únicamente le coloco épsilon. Siguiente, moles iniciales son 0, ya no lo coloco. Veo que es el hierro sólido, lo busco en mi reacción y aquí lo tengo del lado derecho con un coeficiente de 1. Entonces únicamente sería épsilon positivo. Siguiente componente, 22.8. Veo que estoy en el monóxido de carbono, lo busco en mi reacción al monóxido, lo tengo del lado izquierdo, le corresponde un signo negativo y tiene un coeficiente de 1, entonces sería menos épsilon. Siguiente componente, 0, ya no lo colocaré. Dióxido de carbono, aquí lo tengo, del lado derecho de las flechas le corresponde un signo positivo y este tiene un coeficiente de 1, entonces sería únicamente épsilon. Y por último, el nitrógeno como no aparece en mi reacción, habíamos dicho que era un inerte y los inertes así como entran, salen. Entonces, antes de hacer sumatorias y demás cosas, pues yo tengo que dividir sólidos de sólidos, líquidos con líquidos, perdón, y gases con gases. Entonces, aquí yo voy a hacer una línea para no confundirme al momento de hacer mis cálculos. Aquí tengo sólidos y aquí abajo puros gases. Y recuerden que cuando yo haga mi sumatoria de moles totales, únicamente voy a considerar a los gases, siempre. Entonces, números con números y las épsilon con las épsilon. Si me doy cuenta, 22.8 más 77.2, pues es mi base de cálculo, o sea, los 100 moles. Y el épsilon positivo se me va a ir con el épsilon negativo. Entonces, pues ya únicamente se va a quedar así. Recuerden que los moles totales sí pueden ser un número, no necesariamente necesitan tener épsilon. Ahora sí, yo tengo que establecer mi constante de actividad porque yo sé que tengo sólidos, líquidos y gases. Entonces, siempre que yo tenga eso, pues yo tengo que establecer una constante. Constante de actividad, únicamente es ir colocando las actividades de los componentes. En la parte de arriba los productos, en la parte de abajo los reactivos. Parte de arriba tengo al hierro sólido y tiene un coeficiente de 1. Entonces aquí coloco la actividad del hierro. Le voy a colocar su estado de agregación y ya sí lo dejo porque tiene un coeficiente de 1. Por, sigo el dióxido de carbono. Entonces voy a colocar la actividad del CO2 en estado gaseoso. Igual está a la 1, entonces ya sí lo dejo. Me paso al siguiente. Ya no tengo, entonces ahora voy con los reactivos. Tengo al óxido de hierro. Está en estado sólido y con un coeficiente de 1. Entonces coloco actividad del óxido de hierro en estado sólido a la 1, ya así lo dejo. Por la última actividad que es del monóxido de carbono en estado gas con un coeficiente de 1. Entonces voy a colocar actividad del CO
en estado gas con un coeficiente de 1. Entonces ya sí lo dejo. Yo tengo que hacer las simplificaciones necesarias. Yo sé que las actividades de los sólidos siempre van a ser la unidad. Aquí le coloco el 1 y aquí le coloco el 1. Y yo sé que las actividades de los gases van a ser sus composiciones por sus coeficientes de fugacidad, por las presiones totales del sistema. Aquí tengo dióxido de carbono. Va a ser la composición gaseosa del dióxido de carbono por el coeficiente de fugacidad del dióxido de carbono por la presión total del sistema. Está la 1, por eso ya no coloqué paréntesis. Y ahora voy con la de el monóxido de carbono, lo mismo, composición, pero ahora del monóxido, por el coeficiente de fugacidad, pero ahora del monóxido, por la presión del sistema total. Yo sé que las fugacidades son 1 porque estamos en gases ideales. Y las presiones, esta presión que está arriba se me va a ir con esta presión que está abajo, porque ambas tienen el mismo exponente. ¿Qué me va a quedar? Pues únicamente la composición del dióxido de carbono entre la composición del monóxido de carbono. Y ya no lo puedo simplificar más, al menos por ahora ya no lo puedo simplificar más. Yo no puedo hacer la sumatoria de composiciones. Recuerden que había una fórmula que me decía, por ejemplo, aquí que Y1 más Y2 y es igual a 1. En este caso no puedo hacer algo así aquí porque también tengo un nitrógeno y el nitrógeno también tiene cierta composición. Quiere decir que Y1 más Y2 más la Y, en este caso 3 del nitrógeno, tiene que ser igual a 1. Entonces yo no puedo hacer ningún cambio aquí, por eso ya no puedo hacer ninguna simplificación más. Ese nitrógeno no participa en mi constante como tal, pero sí en mis composiciones, porque sí lo consideré para mis moles totales. Por eso ya sí dejo la constante de actividad. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora yo tengo que hacer mi constante en función de los grados de avance. Y ya vi que en los sólidos no los considero porque los sólidos tienen una actividad de 1. Entonces únicamente voy a considerar a los gases. Y esta constante pues va a ser ahora sí en función de mi balance de materia. En la parte de arriba mis productos y en la parte de abajo mis reactivos. Repito, no puedo considerar los sólidos, entonces los sólidos es como si yo no los tuviera. ¿Qué me queda? Únicamente el CO2 como producto y el CO como reactivo. Entonces CO2 está en estado gaseoso, sí lo considero. Entonces lo busco en mi reacción. CO2. Aquí lo tengo, veo que únicamente tengo epsilon. Entonces es lo que yo coloco aquí en la parte de arriba, epsilon. Está la 1, entonces ya sí lo dejo. En la parte de abajo que tengo, a mis reactivos, el óxido de hierro no lo considero porque su actividad es 1. Y el CO2 sí lo considero porque es un gas. Y del CO, perdón, del CO así solito, CO es 22.8 menos epsilon. Entonces es lo que yo tengo que colocar aquí. 22.8 menos epsilon. Lo multiplico por la presión y lo divido entre los moles totales. Los moles totales son 100. Y este, la sumatoria de los coeficientes. De nuevo, como en todo momento discriminar los sólidos, pues aquí también los sigo discriminando y hago la sumatoria con los puros gases. Aquí yo tengo un coeficiente de 1, positivo por estar a la derecha, y aquí también tengo un 1 y negativo por estar a la izquierda. Menos 1 más 1 serían 0. Entonces yo tengo que elevar ese término a la 0. Y todo término elevado a la 0 me da la unidad. Entonces mi constante únicamente me queda de esta manera. Ok, entonces, epsilon
y 22.8 en la parte de abajo, menos epsilon. Aquí está. ¿Y qué observo? Que yo ya tengo la constante. La constante me la proporcionó mi ejercicio. Me dice que es de 0.4285. Y yo les comenté que una constante de actividad es igual a la constante del balance de materia. ¿Por qué? Porque la constante aquí ya en balance ya consideró los sólidos. Los sólidos son 1. Entonces es como si aquí yo tuviera multiplicado el 1 por el epsilon y aquí abajo el 1 por el epsilon. Entonces esta también vale como una constante de actividad. O sea que puedo tomar el valor que me están proporcionando. Me están proporcionando 0.4285. Aquí la colocaré. K es igual a 0.4285. Entonces veo mi ecuación y veo que ya tengo esta. Tengo esta que es una constante. ¿Y qué me hace falta? Pues mis grados de avance. ¿Qué voy a hacer? Puedo hacer un solve y directamente obtener ese grado de avance. Solve. La constante aquí la tengo, 0.4285. Va a ser igual. Aquí arriba tengo la epsilon, la coloco y en la parte de abajo tengo 22.8 menos epsilon. ¿Cuál es mi única incógnita? Pues la epsilon. Entonces lo coloco, coma, epsilon. Le doy enter y aquí la tengo. Epsilon vale 0.63, perdón, 6.8392. 6.8392. Aquí está. ¿Qué unidades? Pues mol, porque son las unidades que yo estoy alimentando. Y de esta manera sencilla ya obtuve epsilon. Por eso es recomendable que hagan las dos epsilon, tanto la constante de actividad como la disfunción de balance de materia. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo que determine el peso, aquí determine el peso del hierro metálico. Entonces me voy a mi balance y aquí tengo al hierro metálico y veo que el hierro metálico que es epsilon. Y yo ya acabo de obtener epsilon. La única diferencia es que lo tengo en mol y me están pidiendo el peso, lo tengo que pasar a gramos o a kilogramos. Y para eso me están proporcionando mi peso molecular, que aquí está, 55.845 gramos por mol. Entonces yo lo voy a poner directamente. La masa del hierro sólido va a ser igual. Aquí tengo 6.8392 moles. Y lo voy a multiplicar por su peso molecular. Aquí yo tendría un mol. Y en la parte de arriba tengo 55.845 gramos. De esta manera los moles se me van con los moles y únicamente me quedan gramos. Abajo tengo un 1, no me va a afectar, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar 55.845 por 6.8392. 381.935. ¿Qué unidades me quedaron? Gramos del componente de hierro en estado sólido. Y de esta manera yo ya tendría mi solución a este ejercicio. Como vieron, no necesariamente tenía que usar la de Pancho Villa. ¿Por qué? Porque yo hice ambas constantes. Entonces, pues directamente lo obtuve. De hecho, con la de Pancho Villa no se podría hacer. Porque recuerden que la de Pancho Villa es PV igual a nRT. Yo conozco la temperatura, me la está dando aquí. Yo conozco la presión, sí me la están dando. Yo conozco el volumen, yo conozco la R, aquí me la están dando. Y los moles, ¿qué moles dijimos? Los moles totales.
¿Cuáles son mis moles totales? 100. Entonces aquí yo sí tendría también. Entonces aquí yo tendría todo. Aquí yo no tendría ninguna incógnita que me interese porque yo sí conozco todos mis valores. Por eso aquí, aunque me den el volumen, no necesariamente tenía que utilizar la de Pancho Villa. Como les dije, sí, la mayoría de las veces sí se ocupa el volumen y sí se ocupa la de Pancho Villa, pero hay veces en las que no, como en este caso. No siempre se va a ocupar. Es rara la vez cuando no se ocupa. Y este es uno de esos casos raros que no se ocupó. Lo obtuve directamente. Entonces, pues ya con eso se terminaría este ejercicio. ¿Cómo lo vieron? ¿Estuvo sencillo o sigue complicado por esta parte de la actividad? Pues estuvo bien. Ok, Sí. estuvo, yo considero que estuvo algo sencillo. La verdad, no lo había resuelto este y yo pensé que se iba a ocupar la de Pancho Villa, pero ya vieron que mientras más vayan avanzando, se van a ir dando cuenta cuál va a ser las constantes que tienen que utilizar y cuáles no. Entonces, Sí. este, pues con eso se terminaría este ejercicio. Les subiré algunos ejercicios más para que repasen y ya después, posteriormente, les mandaré mensajes